Buenos días, amados y benditos de Jehová. Que la presencia de nuestro Señor Jesucristo esté guiando sus pasos, bendiciendo sus decisiones y que esté llenando sus corazones. Que la compañía del Espíritu Santo y la voz del Espíritu de Dios se haga notable y presente en tu conciencia. Como dice el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo le da testimonio a su conciencia. Que en este día tú puedas experimentar la compañía, la voz y la dirección del Espíritu Santo. Y le damos gracias a Dios por su palabra y gracias al Señor Jesucristo. La Biblia dice que cada mañana son nuevas su misericordia. Por eso es que hoy, en esta mañana, es motivo de estar contento, estar alegre, estar gozoso, porque Dios nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado su presencia. Bienvenido a este programa Despierto y aún estoy contigo. Hace unos días atrás estuve leyendo el libro de Job, estudiándolo, y hay una cita bíblica que me llamó mucho la atención y es muy conocida y hoy la vamos a compartir. Job capítulo 19, verso 25, dice así las Sagradas Escrituras, en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia de nuestro amado amigo, la persona del Espíritu. Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Estas fueron las palabras que expresó Job en su dolor, en su angustia, en su abatimiento, en su momento de proceso. Esas fueron las palabras que Job expresó siendo abatido, estando en esa angustia y estando en esa prueba en la cual Job tuvo pérdida. Y ahí en ese ambiente de dolor, en ese ambiente de sufrimiento, de enfermedad, ahí en esa prueba dura, en ese desierto, en ese momento adverso, que Job pierde a 10 hijos. La esposa le dice que maldiga a su Dios y que se muera. Job pierde yuntas de buey, yuntas de oveja, pierde pastores, pierde criados. Bueno, Job queda vacío, queda sin nada. Hasta él mismo expresa que Dios lo vacía. Dios lo vació. Él mismo expresa. Y en ese momento de adversidad, en ese momento de dolor, de caos, de desesperación, donde él se rascaba con un tiesto, producto de esa enfermedad, de esa sarna maligna, cuando Satanás lo toca de la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza y lo invade de una sarna maligna, allí, en ese momento adverso, en esa prueba dura, Job expresa estas palabras que hoy por hoy nos dan fe, nos dan aliento, nos dan ánimo. Estas palabras nos hacen confiar en Dios, en un Dios vivo y real. Y Job dice: yo sé que mi Redentor vive. Vamos por parte. Oye la magnitud y la expresión que Job libera en su prueba de fuego. Yo sé que mi Redentor vive. Parece ser que Job se sintió muerto en su prueba, porque él expresa que Dios es vivo y real, que su Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Job deja bien en claro que no importa la prueba en la que estemos, Dios sigue reinando con poder y autoridad. No importa en el momento adverso en el que estemos, Dios vive y reina. Job nos deja bien en claro que aunque estemos en desierto, que aunque estemos en proceso, que aunque estemos en enfermedad, que aunque estemos en un momento de angustia, Job dice y deja bien en claro que Dios sigue vivo y reina por los siglos de los siglos. No sé qué estés experimentando tú hoy, pero sí te digo que en medio de esa enfermedad, libera esta presión: yo sé que mi Redentor vive. En medio de esa deuda, que no te deja descansar en paz, que te sientes ahogado, en medio de esa dificultad matrimonial, que estás al borde del divorcio, expresa estas palabras: yo sé
que mi Redentor vive. Y tu matrimonio recibirá vida, y tus finanzas recibirán vida, y tu hogar recibirá vida, y tu ministerio recibirá vida, porque el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos te levantará, te restaurará, te dará nuevos caminos, derramará aguas en el secal, te dará su presencia irá contigo y te dará descanso. Moisés experimentó el descanso de Dios en tiempos de crisis, y Job experimentó el poder del Dios vivo cuando él se sentía muerto, cuando él se sentía abatido. Oye lo que dice Job: yo sé que mi Redentor vive. La palabra Redentor quiere decir el que redime todas las cosas, el que restaura todas las cosas. Y viene un tiempo donde el Redentor va a restaurar tu matrimonio que está al borde del divorcio. Viene un tiempo donde el Redentor va a restaurar tu finanza, donde el Redentor va a restaurar tus hijos. No sé por qué sufrimiento estás viviendo. Job estaba viviendo el peor sufrimiento que puede experimentar un ser humano. Había perdido 10 hijos. Posiblemente tú estás en un dolor porque veas a tus hijos perdidos en la droga, porque veas a tu esposo perdido en el alcohol. Posiblemente tú estás pasando por un dolor, por una angustia, por un momento de crisis, porque ves que tu matrimonio se destruyó, está al borde del divorcio, porque ves el ministerio estancado. No sé qué te está sacando lágrimas, pero a Job le sacó lágrimas el perder a 10 hijos, el perder sus bienes, y que una esposa no estuviera con él en el momento que más lo necesitaba, sino que esa esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Ahí, en ese ambiente de dolor, de confusión, de incertidumbre, de caos, de amargura, Job dice: yo sé que mi Redentor vive. Job estaba en un desierto, y en ese desierto tuvo revelación del Dios viviente, del Dios poderoso. Dios vive y te va a ayudar en ese momento adverso. Lo segundo que quiero poner en tu corazón es lo que dice Job: y al fin se levantará sobre el polvo. No quedarás en el polvo. Ahí, en esa caída, Dios te levantará. El salmista dice: aunque el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Dios te sostendrá, no quedará en el polvo. Dios te sacará en victoria de esa prueba. Aunque los hombres te hayan abandonado, Dios sigue contigo. Ahora mira, Job dice: y al fin, porque en esa prueba que tú empezaste tiene fin. Todo tiene un comienzo y un final en esta vida. Esa prueba comenzó sacándote lágrimas. Esa prueba comenzó provocando dolor. Esa prueba comenzó angustiándote. Pero terminarás diferente. Tendrás un final feliz. Tendrás un final de victoria. Un final lleno de risa, lleno de gozo, lleno de abundancia. Porque Job dice: y al final se levantará sobre el polvo. Al final Dios se va a levantar sobre ese desierto que tiene y lo convertirá en un campo fértil. Al final Dios se levantará en esa escasez y la convertirá en abundancia. Al final Dios se levantará en esa enfermedad y la convertirá en sanidad. No sé por qué enfermedad estás viviendo, si crónica o una enfermedad pasajera. No sé cómo tú te sientes hoy, pero Dios se levantará sobre esa enfermedad y la convertirá en sanidad. Dios se levantará sobre esa escasez y la convertirá en abundancia. Dios se levantará sobre ese ministerio estancado y verás cómo Dios lo hará fluir. Te bendigo en el nombre de Jesús. Tu Redentor y mi Redentor vive, y al final lo levantará del polvo. Dios sea contigo. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Estas son las palabras que tú tienes que expresar durante este día, y no que estás en derrota, sino que tu Redentor vive y se va a levantar y te dará la victoria. Y al final y al fin se levantará sobre el polvo. Shalom.